No es la presión. Nunca lo fue. Te levantas del sofá y por un instante el mundo se vuelve gris. No negro, gris. Como si alguien hubiera bajado el brillo de todo lo que ves. Buscas apoyo sin pensarlo. La mano encuentra el respaldo de la silla, el marco de la puerta, lo que sea que esté cerca. 2, 3 segundos. Y vuelve todo a la normalidad, como si nada hubiera pasado. Sigues con tu día. Pero algo quedó ahí. Una pregunta pequeña que no te animas a decir en voz alta. ¿Por qué me pasa esto? ¿Y por qué me pasa cada vez más seguido? La respuesta que la mayoría de la gente da es siempre la misma. Es la presión. Uno lo repite tanto que termina sonando a diagnóstico, aunque nadie lo haya confirmado con un médico. Y no es que esté completamente equivocado, la presión sí está involucrada en la escena. Pero decir que es la presión es como culpar a la aguja de un reloj, cuando en realidad el problema está en el mecanismo que la mueve. Lo que falla no es la presión en sí, es algo mucho más específico, mucho más interesante y mucho más tratable de lo que parece. Un sistema de comunicación dentro de tu propio cuerpo que durante décadas funcionó en fracciones de segundo y que ahora empieza a responder tarde. Vamos a entender esto con calma, porque una vez que lo entiendes, ese mareo deja de ser un misterio incómodo y se convierte en algo que puedes anticipar y hasta en buena medida manejar. Dentro de tu cuerpo existe una red de sensores diminutos, ubicados en dos puntos muy concretos: el arco de la arteria aorta, justo donde sale del corazón, y el seno carotídeo, en el cuello, donde puedes sentir el pulso si pones dos dedos ahí. Estos sensores se llaman baroreceptores y su trabajo es simple de explicar, aunque su funcionamiento sea sofisticado. Detectan, en tiempo real, los cambios de presión dentro de tus vasos sanguíneos. Cuando estás acostado o sentado, la sangre se distribuye de una manera. En el momento exacto en que te pones de pie, la gravedad hace que una buena cantidad de esa sangre, algo así como medio litro, se desplace hacia las piernas y el abdomen. Eso significa menos sangre disponible para subir hacia el cerebro durante ese instante. Aquí es donde entran los baroreceptores. Al detectar esa caída momentánea de presión, envían una señal urgente hacia el tronco encefálico, una zona profunda del cerebro que actúa como centro de control. Y el tronco encefálico responde de inmediato. Ordena que el corazón lata un poco más rápido y que los vasos sanguíneos se contraigan levemente para compensar la pérdida y mantener el flujo constante hacia arriba. Cuando este sistema funciona bien, el ajuste es tan rápido que ni siquiera lo notas. Te paras y tu cuerpo ya resolvió el problema antes de que tu mente registrara que hubo un problema. El asunto es que este reflejo, como cualquier otro sistema del cuerpo, envejece. Y no envejece de forma dramática ni repentina, envejece de forma silenciosa, año tras año, hasta que un día empiezas a notar ese instante de desfase que antes no existía. Un estudio publicado en la revista American Journal of Physiology, realizado por el investigador Monahan en 2007, describe con detalle cómo la sensibilidad de este reflejo disminuye progresivamente con la edad. El trabajo señala que esa pérdida de sensibilidad está relacionada con la rigidez que van adquiriendo las arterias con el paso del tiempo y con una respuesta más lenta del sistema nervioso que regula el ritmo cardíaco. En otras palabras, el sensor sigue ahí, pero ya no transmite la alarma con la misma velocidad de antes, y hay algo todavía más revelador. Un estudio más reciente, publicado por investigadores del Centro Médico Académico de Ámsterdam, cuantificó exactamente cuánto se pierde de esta capacidad con los años. Según ese trabajo, la sensibilidad del reflejo baroreceptor cae, en promedio, alrededor de 1% por cada año de vida a partir de cierta edad. Y en las personas que ya experimentan mareos frecuentes al levantarse, esa caída puede llegar hasta un 30% adicional en comparación con quienes no los experimentan. Detente un momento a pensar en eso. No es un número aislado, es la manera en que la ciencia le pone cifras a algo que millones de personas sienten pero nunca supieron nombrar. Este es el momento de hacer una pausa e invitarte a algo.
Si esta explicación te está ayudando a entender lo que tu cuerpo hace desde hace tiempo sin que lo supieras, suscribirte al canal es la forma más simple de asegurarte de no perderte los próximos videos, donde seguimos desarmando, uno por uno, estos mecanismos que la mayoría de la gente vive, pero casi nadie explica con claridad. No cuesta nada y ayuda a que sigamos haciendo este tipo de contenido. Ahora, volvamos a lo que realmente importa. Entender por qué esto no es simplemente cosa de la edad, como si fuera un destino inevitable sin explicación. Existen varios factores que se suman al envejecimiento natural del reflejo. Uno de ellos es la rigidez arterial, que mencionábamos antes. Las arterias jóvenes son elásticas, se expanden y se contraen con facilidad, lo cual ayuda a que los varoreceptores detecten los cambios de presión con precisión. Con los años, las paredes arteriales pierden parte de esa elasticidad, se vuelven más rígidas, y eso hace que la señal que reciben los sensores sea menos clara, como intentar escuchar una conversación a través de una pared gruesa en lugar de una delgada. Otro factor tiene que ver con el sistema nervioso autónomo, esa parte de tu sistema nervioso que regula funciones automáticas como el ritmo cardíaco, la digestión y la respiración sin que tengas que pensar en ellas. Con la edad, la respuesta de este sistema también se vuelve más lenta, lo cual significa que, aunque el vasoreceptor detecte el problema a tiempo, la orden de acelerar el corazón o contraer los vasos puede tardar un poco más en ejecutarse. Es como tener un buen sistema de alarma conectado a un sistema de respuesta que ya no reacciona con la misma rapidez de antes. Quiero que pienses en esto no como una falla, sino como un desfase de tiempo. El sistema no está roto, está retrasado. Y ese matiz importa muchísimo, porque un sistema retrasado tiene formas de compensarse, mientras que un sistema roto no. Hay todavía otra capa de esta historia que pocas veces se cuenta, y que ayuda a entender por qué este tema no es tan simple como un solo interruptor que se apaga con la edad. El cuerpo, al notar que el reflejo vasoreceptor responde con más lentitud, intenta compensar por otro camino. Aumenta de forma general la actividad del sistema nervioso simpático, esa rama del sistema nervioso que se encarga de las respuestas de alerta y ajuste rápido. Es casi como si el cuerpo, al sentir que su primer mecanismo de defensa llega tarde, decidiera mantener un nivel de alerta más alto todo el tiempo, como compensación de fondo. Investigaciones sobre el envejecimiento fisiológico señalan que esta mayor actividad simpática de base está relacionada precisamente con los cambios en la sensibilidad varorefleja de los que veníamos hablando. Además, existen otros sensores, llamados quimioreceptores, ubicados también en la zona del cuello, que responden a cambios químicos en la sangre y que interactúan de forma constante con los varorreceptores. Cuando uno de estos dos sistemas se activa, tiende a modular la respuesta del otro. Con la edad, esta interacción se vuelve menos coordinada, lo cual añade una variable más a un sistema que, aún así, en la gran mayoría de los casos, sigue funcionando razonablemente bien, solo que con menos margen de reacción inmediata que antes. Un dato que conecta todo esto con la vida real y que muy pocas veces se menciona, tiene que ver con el estado físico general de la persona. Un estudio sobre sensibilidad varorefleja en personas con distintos grados de fragilidad encontró que, en adultos mayores clasificados como frágiles o prefrágiles, la respuesta del reflejo ante el cambio de postura era notablemente menor que en personas de edad similar, pero con mejor condición física general. Esto sugiere algo importante. La edad cronológica, el número de años que tienes, no es el único factor en juego. La actividad física regular, incluso caminar con constancia, parece ayudar a mantener este reflejo más ágil, probablemente porque mantiene el corazón, los vasos sanguíneos y el sistema nervioso autónomo mejor entrenados para responder rápido ante los cambios. Antes de seguir, vale la pena poner esto en perspectiva con datos más amplios, para que entiendas que no estás solo en esto, ni mucho menos. Una revisión publicada en la revista Age and Aging de Oxford Academic en 2022 señala que este fenómeno, conocido en el ámbito médico como hipotensión ortostática, tiene una prevalencia que va de un 4 a un 33% en personas mayores, dependiendo de otras condiciones de salud que puedan estar presentes.
Ese rango tan amplio no es un error, refleja lo variable que puede ser esta condición según cada persona y sus circunstancias particulares. Y hay un estudio que me parece especialmente valioso mencionar, porque no fue hecho con un grupo pequeño de voluntarios en un laboratorio, sino con una población real, seguida durante años. Se trata del estudio irlandés sobre el envejecimiento, conocido como TILDA, que siguió a 1.500 adultos mayores de 65 años y encontró una asociación clara entre este tipo de episodios y un mayor riesgo de caídas en el futuro. Esto no significa que a ti te vaya a pasar algo grave, ni mucho menos. Significa que la ciencia ha encontrado un patrón consistente que vale la pena tomar en serio, con proporción, sin dramatismo. Ahora, dejemos la teoría un momento y volvamos a algo muy cotidiano. Piensa en cuántas veces al día te pones de pie. Te levantas de la cama en la mañana. Te levantas después de comer. Te levantas del sillón después de ver la televisión. Te levantas de la silla del comedor. Son decenas de veces, todos los días, sin que le prestes ninguna atención especial. Y para la mayoría de las personas, cada una de esas veces, el reflejo baroreceptor hace su trabajo en silencio, sin que nadie lo note. El problema aparece cuando ese trabajo empieza a llegar un poco tarde. Y entonces sí lo notas, porque el cuerpo te avisa con esa sensación tan particular. La vista que se oscurece un instante, el oído que zumba levemente, la mano que busca apoyo casi por instinto antes de que la mente termine de procesar lo que está pasando. Hay algo más que vale la pena decir aquí, porque tiene un peso que va más allá de lo físico. A veces no eres tú quien nota el patrón primero, es alguien más, un hijo, una hija, una pareja, que empieza a notar que te quedas quieto un segundo antes de caminar después de levantarte, o que extiendes la mano hacia algo aunque no lo necesites para nada más que sostenerte. Y cuando alguien más lo nota antes que tú, eso puede generar una sensación incómoda, casi de vulnerabilidad, como si de pronto tu cuerpo estuviera mostrando algo que preferirías mantener en privado. Es una reacción completamente humana, y quiero que sepas que no tiene nada de vergonzoso. Entender el mecanismo es, de hecho, la mejor forma de recuperar cierta sensación de control sobre algo que antes parecía impredecible. Y aquí es donde la conversación se vuelve práctica, porque entender el mecanismo sin saber qué hacer con esa información serviría de poco. La buena noticia es que existen formas concretas, respaldadas por evidencia, de ayudar a que ese reflejo tenga un poco más de margen para reaccionar a tiempo. La primera tiene que ver con cómo te levantas, literalmente con la mecánica del movimiento. En lugar de pasar directamente de estar acostado a estar de pie, intenta dividir ese cambio en dos tiempos. Primero, siéntate en el borde de la cama o del sillón y quédate ahí unos segundos antes de ponerte de pie por completo. Ese pequeño intervalo le da al sistema circulatorio un momento extra para adaptarse gradualmente, en lugar de pedirle un ajuste brusco de golpe. Es una técnica simple, casi obvia una vez que la escuchas, pero que muy pocas personas aplican de forma consciente. La segunda tiene que ver con algo llamado maniobras de contrapresión física, y suena más complicado de lo que es en realidad. Consiste en activar ciertos grupos musculares justo antes o durante el momento de ponerte de pie, con el objetivo de ayudar a empujar la sangre de vuelta hacia el corazón. Por ejemplo, cruzar las piernas con fuerza mientras aprietas los músculos de las pantorrillas y los glúteos durante unos segundos antes de levantarte. O, si estás sentado, apretar los puños con fuerza repetidamente. Estas técnicas están documentadas en la literatura científica como formas no farmacológicas de mejorar el retorno de sangre hacia el corazón, dándole al reflejo baroreceptor un poco más de tiempo y de ayuda para hacer su trabajo. No reemplazan al reflejo, lo asisten. La tercera tiene que ver con algo que probablemente ya sabes que es importante, pero quizás no sabías por qué se conecta con este tema en particular. La hidratación. Mantener un buen nivel de líquido en el cuerpo a lo largo del día ayuda a sostener el volumen de sangre disponible, y un volumen sanguíneo adecuado facilita que haya suficiente cantidad circulando incluso en ese momento de redistribución que ocurre al ponerte de pie.
No se trata de beber cantidades exageradas de golpe, sino de mantener una hidratación constante durante el día, algo que muchas personas mayores, sin darse cuenta, dejan de hacer con la regularidad que hacían antes, porque la sensación de sed también se vuelve menos aguda con la edad. Y la cuarta, quizás la más simple de todas, es evitar quedarte de pie completamente inmóvil durante periodos largos. Si sabes que vas a estar de pie por un rato, mover ligeramente el peso de una pierna a otra o hacer pequeños movimientos con los pies ayuda a mantener la circulación activa y reduce la acumulación de sangre en las piernas que, como vimos antes, es justamente lo que le pide más trabajo al reflejo cuando finalmente te mueves. Hay un quinto punto que vale la pena mencionar porque explica algo que muchas personas notan, pero no saben conectar con el resto de esta historia. ¿Por qué el mareo suele ser más intenso justo al despertar, en comparación con otros momentos del día? Durante la noche, mientras duermes acostado durante varias horas seguidas, el cuerpo redistribuye los líquidos de una manera distinta a como lo hace durante el día, y el sistema circulatorio entra en un estado de relativa calma prolongada. Ese es exactamente el escenario en el que el reflejo varoreceptor tiene que hacer su trabajo con mayor exigencia, porque el cambio de postura es más brusco después de tantas horas en la misma posición. Por eso, la transición en dos tiempos de la que hablamos antes, sentarte en el borde de la cama antes de ponerte de pie, tiene un valor especial precisamente en ese primer momento del día, cuando el sistema está menos preparado para responder rápido. Quiero ser honesto contigo sobre algo, porque la honestidad es lo que sostiene la confianza entre quien habla y quien escucha. Ninguna de estas técnicas es una solución mágica ni instantánea. No vas a aplicar una de ellas hoy y despertar mañana sin ningún rastro de ese mareo. Lo que la evidencia sugiere es que, con constancia, estas prácticas pueden ayudar a reducir la frecuencia y la intensidad de esos episodios, dándole al cuerpo mejores condiciones para que el reflejo, aunque más lento que antes, tenga margen suficiente para hacer su trabajo. Es una diferencia real, pero es una diferencia gradual, no un interruptor que se enciende de un día para otro. También es importante poner esto en su justa proporción. Los estudios que mencionamos antes muestran una asociación entre este tipo de episodios y un mayor riesgo de caídas, y eso es información valiosa, no un motivo para vivir con miedo cada vez que te levantas de una silla. La gran mayoría de las personas que experimentan estos mareos de forma ocasional pueden aplicar estas técnicas simples y notar una mejora considerable en su día a día. El objetivo de conocer este mecanismo no es generar alarma, es darte herramientas para que la próxima vez que sientas ese instante de desconcierto, sepas exactamente qué está pasando dentro de tu cuerpo y qué puedes hacer al respecto. Y hay una línea que sí vale la pena mencionar con claridad, porque forma parte de hablar con honestidad sobre este tema. Si estos episodios se vuelven muy frecuentes, muy intensos, si llegan a acompañarse de una pérdida real del equilibrio o de desmayos, o si estás tomando medicamentos que sabes que pueden influir en la presión arterial, esa es una conversación que vale la pena tener con un profesional de la salud. No porque este video no tenga valor, sino porque cada cuerpo tiene su propia historia, sus propias condiciones, sus propios medicamentos y antecedentes, y eso es algo que ningún video, por bien documentado que esté, puede evaluar por ti. Lo que compartimos aquí es información real, basada en evidencia, pensada para ayudarte a entender y a actuar. Pero entender no reemplaza el acompañamiento de alguien que puede examinarte, conocer tu historial y guiarte con precisión si hace falta. Volviendo a lo esencial de todo esto, la próxima vez que sientas ese instante de mareo al levantarte, quiero que pienses en lo que realmente está pasando. No es tu presión fallando de forma aleatoria. Es un sistema de sensores extraordinariamente preciso que trabajó en silencio durante toda tu vida, ajustándose un poco con cada año que pasa. Saber esto no elimina el mareo por arte de magia, pero sí cambia por completo la forma en que te relacionas con él. Deja de ser un misterio incómodo y se convierte en información que puedes usar. Y antes de cerrar, me gustaría preguntarte algo, porque me interesa genuinamente saberlo.
La próxima vez que te levantes y sientas ese instante de desequilibrio, ¿qué es lo primero que haces? ¿Te quedas quieto esperando que pase? ¿O buscas apoyo de inmediato? Cuéntamelo en los comentarios. Me ayuda mucho a entender qué otros temas como este podrían interesarte y también sirve para que otras personas que están leyendo se den cuenta de que no son las únicas que pasan por esto. Nos leemos en el próximo video, donde seguimos desarmando, con la misma calma de siempre, otro de esos mecanismos que el cuerpo esconde en la rutina de todos los días.